amigos, buenos días para toda la República Dominicana. Un saludo de corazón para las personas que nos ven y nos escuchan a esta hora de la mañana a través de Color Visión y nuestro canal de YouTube, Espejo 360. Gracias por preferir nosotros. Buenos días. Buenos días, hermano. ¿Cómo se siente? Muy bien, muy bien. Una semana interesante, una semana de debates senatorial, vicepresidencial, presidencial, juramentaciones en los ayuntamientos y además cómo se va perfilando la campaña electoral. Así que tenemos un programa muy interesante en el día de hoy. Claro. Nos vamos a la semana 360 y regresamos en unos minutos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este resumen informativo Semana 360. La oficina del representante comercial de los Estados Unidos sacó a la República Dominicana de su lista de vigilancia especial sobre protección y observancia de la propiedad intelectual correspondiente a este año, por lograr avances significativos en la resolución de preocupaciones sobre este aspecto. Según el informe, los organismos de la República Dominicana aumentaron las medidas de observancia y la cooperación interinstitucional en la lucha contra la piratería de señales, mejoraron la asignación de recursos para los organismos, pusieron a disposición del público estadísticas relacionadas con la observancia, aumentaron el número de fiscales especializados, aumentaron las medidas de observancia contra los medicamentos falsificados y colaboraron con diversos organismos de los Estados Unidos para recibir información y asistencia técnica. Estados Unidos ha deportado a 690,000 migrantes desde que la administración de Joe Biden levantó en mayo del año pasado el Título 42, la política instaurada por el gobierno de Donald Trump que permitía las devoluciones en caliente de indocumentados a México, informaron el jueves las autoridades. El gobierno demócrata ha insistido durante estos últimos 11 meses que el fin del Título 42 no significa que la frontera sur esté abierta a la inmigración irregular y que sigue expulsando a aquellas personas que no tienen base legal para entrar al país. En el plano local, la tasa de homicidio por cada 100,000 habitantes en la República Dominicana en el año 2024 se sitúa en 10.26, conforme a datos de la Policía Nacional. Esta cifra evidencia una reducción de 2.86 en comparación al mismo periodo del año 2023, que fue de 13.12. Como parte de los encuentros de una comisión de diputados y funcionarios ligados a la materia del tránsito en el país, las autoridades anunciaron que buscan articular varias estrategias para reducir la cantidad de motores que entran a la República Dominicana y así disminuir los accidentes en todo el territorio. Así lo plantearon funcionarios del Instituto Nacional de Tránsito, Transporte Terrestre, Intrant, y de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, DGCET, tras reunirse con la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, que desde hace meses encabeza jornadas de trabajo para fiscalizar la Ley 63-17 sobre tránsito terrestre. En otro tema, el viceministro de Salud Colectiva, Eladio Pérez, afirmó que la tendencia actual del dengue va encaminada hacia la disminución de casos, pero por el propio comportamiento endémico de la enfermedad podría empezar a subir en las próximas semanas con la llegada de los meses más calurosos. El cáncer cérvico-uterino es el único cáncer que en la actualidad es evitable con la aplicación de la vacuna contra el virus del papiloma humano. Por este motivo, la Organización Mundial de la Salud trazó políticas globales con miras a eliminar el cáncer de cuello uterino, apostando a la vacuna del 90% de la población femenina. En otro tema, los hoteles agrupados en la Asociación de Hoteles de Santo Domingo pondrán en marcha la iniciativa para recolectar todas las botellas plásticas de un solo uso tipo PET que utilizan y darles una segunda vida. Se trata de 30 propiedades hoteleras que se comprometen a partir del segundo trimestre de este año a garantizar el reciclaje de cada una de las botellas que se usan como parte de la primera etapa de un acuerdo que tienen dos objetivos: extenderse a todo el país y reducir con el tiempo el uso de este tipo de plástico.
La Asociación de Suplidores de Materiales Eléctricos ASUME ratificó su respaldo a todas las acciones y medidas dispuestas por las direcciones de aduanas e impuestos internos del país, dirigida a mantener la integridad del mercado y garantizar un entorno comercial equitativo y justo. De acuerdo con el presidente de ASUME, Pedro Fernández, las recientes intervenciones ejercidas por estos organismos de disponer el cierre de negocios tras detectar la comisión de serias irregularidades en términos de perjuicio fiscal crean un precedente saludable en el ordenamiento competitivo nacional. Hasta aquí el resumen informativo Semana 360. Yo soy Joaquín Caraballo. Esta semana se ha confirmado la importancia de los debates, de que estamos construyendo una cultura de debates en República Dominicana y que ya este es un camino sin retorno. Lo digo por el éxito de los debates organizados por la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, ANGE, tanto por el nivel senatorial de Santo Domingo como por Santiago. El primer debate con las candidatas a la vicepresidencia de la República y el debate con los candidatos a la presidencia de la República. Por lo ocurrido, doctor, evidentemente que tenemos que concluir que esto es importante, como lo hemos venido diciendo, para el electorado dominicano. Le permite a uno conocer las capacidades de los candidatos, les permite ver las condiciones en que están esos candidatos, sus propuestas, pero además va a implicar a partir de ahora en que los partidos políticos se preparen para ese momento cada 4 años. Por lo visto, en el plano senatorial, en Santiago, ¿verdad? 3 candidatos, el doctor Rivera, ¿verdad? Que es el candidato del partido oficialista, el doctor Daniel Rivera, el señor Marino Collante y el señor Demóstenes Martínez fueron los primeros en debatir. Ahí quedó confirmado que tanto el señor Demóstenes Martínez de Fuerza del Pueblo como Daniel Rivera están preparados para la posición a la que están aspirando. Ocurrió algo lamentable con Marino Collante, no sabemos qué ocurrió con él, si es un asunto de salud o si no se preparó, pero dio una demostración que lo saca prácticamente de competencia electoral en Santiago. Entonces, en el plano vicepresidencial, Raquel Peña, representando al Partido Oficialista Revolucionario Moderno, la señora Zoraima Cuello del Partido de Liberación Dominicana, dando una demostración extraordinaria de conocimiento del Estado y de manejo escénico, de manejo del lenguaje corporal, para mí una de las grandes ganadoras de estos debates, e Ingrid Mendoza de Paredes, que es la candidata vicepresidencial, pues dieron una gran demostración el martes de la importancia de estos debates y de cómo hay que ir bien preparado a presentarse frente al país para mostrar sus propuestas. Nunca se había hecho un debate vicepresidencial, doctor. Bueno, y el debate presidencial que se realizó el miércoles y nosotros no podemos comentarlo hoy en materia de resultados porque, siendo honesto con nuestra audiencia, se efectúa el mismo día en que se graba este programa. Pero en términos generales, una cultura de debate, que eso es importante. Fíjese una cosa. Yo tengo siempre mis bemoles. Usted sabe que a mí, claro, la perfección uno la busca, pero no la encuentra fácil. Por ejemplo, en lo que respecta a los debates, para mí tiene falencias. Sí. ¿Por qué razón? Porque, en primer lugar, son discriminatorios. Aquí hay muchas personas aspirando a presidente, y cuando digo muchas, me estoy refiriendo a más de 3. Sí, sí. Porque, por ejemplo, tenemos un candidato del PRD que usted puede decir, bueno, pero no tiene posibilidades. Bueno, pero que eso no es uno que lo determina. Eso lo determina el resultado de las elecciones. Claro, claro. Porque ha habido países en donde no le daban ninguna posibilidad, como el caso de Guatemala, y de repente hoy el tipo es presidente. ¿Usted comprende? Sí. Porque son las cosas de la verdadera encuesta que yo le llamo, que es la urna. Entonces está el caso, por ejemplo, de otros, como el caso del doctor Espaillá,
que tiene un lenguaje bastante ríspido, pero que el que está en política tiene que estar preparado para eso y más. Porque el que está en política no puede ir con prejuicios, ¿verdad? De que a este sí, a aquel no. Y hay otras personas, candidatos, incluso mujeres. No son 9 candidatos. Claro, hay mujeres, por ejemplo, que usted comulga, ¿no?, con sus ideas políticas. Bueno, eso es otra cosa. Pero hay mujeres, por ejemplo, tuvimos aquí el honor de tener a María Teresa Cabrera, sí. Que está también Virginia Antares, que es resulta candidata. una persona con capacidad para defender sus ideas, aunque yo no las comparta, pero tiene sus ideas y eso es importante. Entonces hay otros también que aspiran, el caso del doctor Peña, ¿verdad?, que es de pastor, ¿verdad? Sí, sí. Creo que abogado también, y así por el estilo. Entonces lo que yo digo es que como es la primera edición de un debate preelectoral presidencial, pues yo creo que se pueden perdonar ciertas fallas, pero para el futuro, como bien usted dijo en su comentario, los partidos deben ir pensando en prepararse para eso, porque eso va a ser algo ya que diríamos, rutinario. Claro que sí. Y que va a fortalecer el que la gente vaya a votar, porque obviamente hay que convencer a la gente también de que se va a dejar atrás el clientelismo, se va a dejar el oportunismo, la compra de votos, ¿verdad? El transfugismo, que es una de las cosas más deleznables para mí. Tan es así que ese transfugismo viene desde la antigua Roma. Sí. Entonces yo decía, había un edicto que decía que el tránsfuga, donde fuera encontrado, debían matarlo. Oiga hasta dónde llegaba la antigua Roma. Entonces, lo que pasa es que el tránsfuga no es confiable ni para la gente del partido donde estaba ni para los del partido donde llega. Claro, entonces no era confiable. Sí. Porque tú traicionaste a aquel, entonces te vas con un enemigo, entonces me va a traicionar a mí también. Sí. Yo no creo en transfugismo, no creo en eso. Yo creo en que una persona se mantiene ahí, debe eternamente. No significa que tú no modifiques tu forma de pensar. Claro, claro. La realidad se impone. Volviendo al patio, como dice el refrán popular, yo creo que eso ha sido refrescante. Sí. Para la campaña. Sí, claro. Sí, con todas las críticas que se pueden hacer. Y pudiera motivar a mucha gente a salir a votar. Claro. Fortalece la democracia. Y yo creo que va a tener un efecto positivo en que hay gente que se va a sentir motivada Claro. a ir a escoger una opción que él entienda, ¿verdad?, que le favorece más. Aunque voy a decir una cosa, yo como observador del patio, ¿verdad?, de las gradas del estadio de béisbol, le digo que ya eso es una crónica de una vuelta anunciada, lo que va a suceder aquí. Yo no estoy tratando de ser gurú. Sí, quizá el debate no cambie eso, es como usted dice. No lo va a cambiar. Por el nivel de simpatía que tiene el presidente. No de la lo va a República. cambiar. Sí. No lo va a cambiar. Porque Pero por lo menos mueve a gente quizás te indecisa. y hay factores que me llevan a mí diríamos, a comprender que eso va a ser así. Porque le voy a decir una cosa, yo observé una campaña, que yo le llamo anticampaña, que me sorprendió. De una campaña de la alianza esa de rescate en contra del otro, que yo me quedé sorprendido. Ya. No la menciono aquí porque no es lo que me corresponde a mí, pero yo digo, eso significa que el resquebrajamiento es tal que uno no se va a sorprender de que sucedan cosas antes de las elecciones. Sí. Bueno, pero en sentido general hay que aplaudir estos debates. Claro que sí. Es el primer debate presidencial con el candidato puntero en las elecciones, porque hay que recordar que en el 16 hubo un debate presidencial, pero sin el candidato y presidente de turno, que estaba puntero y dijo que no era necesario debatir. Se han hecho estos debates en el campo de lo municipal y lo congresual, pero un debate con el candidato puntero, como es este caso el presidente Luis Abinader, el presidente y candidato puntero, eso indica que no habrá argumento más adelante para decir yo no voy porque estoy puntero en las elecciones, porque soy favorito. Es decir, que a partir de ahora iniciamos una ruta sin retorno hacia los debates presidenciales, de manera tal que cada 4 años debemos estar preparados para este tipo de escenario, de manera tal que pueda servir como termómetro para la población, ver qué plantea cada candidato, cuál es su forma de reacción frente a temas puntuales y de esa manera hacerse una idea acabada de por quién votar o no en las elecciones de ese año. Nos vamos a la pausa, regresamos en unos minutos.
Bueno, hoy estamos ya a 21 días de las elecciones, doctor, y observo que la oposición está atacando en dos temas puntuales. Nosotros lo habíamos advertido aquí en los diferentes programas que hemos realizado, y son los temas de la inflación, los altos precios y la inseguridad ciudadana. Lo está haciendo con mucha insistencia el presidente Leonel Fernández, y sobre todo a partir de que inauguró un encuentro con la prensa, se llama La Voz del Pueblo, lo hizo hace 2 semanas en el Hotel Hilton aquí en la avenida Tiradentes de la capital, y el pasado lunes lo hizo en Santiago de los Caballeros, en el lobby del Hotel Gran Almirante. Y en el primer encuentro con la prensa trató el tema de la inflación, cuestionando al gobierno, ¿verdad? Aunque el gobierno ha hecho los esfuerzos, así lo ha presentado a través del Banco Central para bajar la inflación hasta el porcentaje meta de 3.5 porcentuales, es decir, por debajo del 4%. Pero el pasado lunes el presidente entonces el presidente Fernández remachó con el tema de la inseguridad ciudadana, y observo que tanto él como el candidato del PLD tienen una campaña abierta en los medios de comunicación, es decir, con spot publicitario, en la radio, en la televisión, de manera puntual, en los temas de inseguridad ciudadana y los altos precios de la canasta familiar, como temas que ellos realmente están conscientes de que son los que más preocupan a la población y los que le pueden dar cierto respiro o cierta ganancia en materia de la captación de electores para las elecciones del 19 de mayo próximo. Mire, en mi biblioteca yo tengo un pequeño librito, aparentemente insignificante, Claro. pero de un gran contenido, que se titula El arte de la guerra, de Sun Tzu, pensador chino. Es un Tzu, sí. Sí, Sun Tzu, algo así. Los chinos uno siempre le da trabajo pronunciarlo. Sí. En donde él plantea que un reino dividido es un reino apolillado y que por lo tanto es fácilmente vencido. Ya. Y yo digo que la oposición, lamentablemente, por más que lance un discurso de unidad y un discurso coherente aparentemente, tiene serias, diríamos, resquebrajamientos internos, diríamos, en su composición fundamental, que es su liderazgo. Y yo he observado incluso campañas ya a nivel de las redes en donde acusan hasta de traición a una parte de la otra. Y digo, wow, pero eso es una división interna terrible, lo que ratifica más todavía lo que yo le planteé a usted. No me sorprendería de al fin de cuentas, incluso alguien me dijo, mira, es posible que se quiera plantear que se retire la oposición de las elecciones. No, no creo. Pero eso no va a suceder. No es posible. No va a suceder porque resulta que hay algunos de los componentes de ese grupo que no les conviene el triunfo actual, para otros sí. Pero lo que sí está claro es que aunque eso pueda aparecer en las redes, como usted dice, el liderazgo alto de ambos partidos están cuidando el discurso. Porque, lógicamente, ellos están divididos, van aliados en lo congresual, pero en lo presidencial van separados y apostando a una segunda vuelta. Es que no puede, si no hay coherencia conceptual, no puede haber éxito en nada. O sea, yo recuerdo que lo que más me llamó la atención a mí del escudo haitiano, ¿sabe qué? Que dice, l'union fait la force, la unión hace la fuerza. Y en base a eso fue que ellos pudieron hacer lo que ellos hicieron allí. Sí, está bien. Después le salió mal. Exacto. Exacto. No, pero de eso estamos claros, doctor. Sí. Ahora, mucho logró la oposición, tomando en cuenta las diferencias que tuvieron Leonel Fernández y Danilo Medina, que de hecho resquebrajó al Partido de la Liberación Dominicana y dio paso a la formación de Fuerza del Pueblo. Sí. Ahora, lo que sí están claro es en que están tratando de fortalecer un tripartidismo para forzar una segunda vuelta. Ahora, nadie puede esperar de que fueran solos, porque hay muchas cosas en juego, doctor. Yo siempre le planteo... Ir solo implicaba entregar a uno de los dos partidos y ninguno de los dos iba a renunciar. Siempre le planteo a usted que el tripartidismo está en estado único aquí. Sí. Y que el 24, siempre lo he planteado, iba a ser el principio del fin de una serie de esquemas que hemos vivido aquí por más de 40 años. Porque ya ese esquema no funciona, no tiene respuesta. Tan es así que fíjese que los resultados, por ejemplo, alguien dice, no, porque la abstención. No, si es así, a todos le afectó la abstención. Sí, porque no solamente a... ¿Usted comprende? Entonces, es igual para todos.
igual para todos. Entonces, sin embargo, en los que participaron se expresó una voluntad clara. ¿Y cuál es? Que ahora, a mí no me gusta el término oficialismo, me gusta más bien el término de los que están en el poder, Sí. que son los que están ahora en el poder. Entonces, ¿qué resulta? Que esas personas se están llevando del pastel prácticamente todas las partes. Estoy hablando del Congreso, lo cual es peligroso para el sistema democrático. Le he planteado eso. Pero que aquí ha habido otros momentos en que ha estado en manos la totalidad, tanto de los que se fueron como de los que llegaron anteriormente, y no ha pasado nada. Sí. Habría que esperar, doctor. Habría que esperar. Lógicamente, todas las encuestas dan favorito a Luis Abinader. Para nadie es un secreto. Además, este es el momento del PRM, eso hay que verlo así, lo demostró en las elecciones municipales. Pero hay que esperar para ver qué pasa el 19. Primero, porque las encuestas dan a Leonel Fernández una posición de alrededor de un 25%, y a Abel Martínez lo dan alrededor del 10%. Habría que ver cómo se comporta la estructura del PLD, que en las elecciones pasadas hizo su trabajo, porque si ambos partidos superan el 20%, entonces eso se pudiera mantener vivo el tripartidismo. Pero si el tripartidismo no se fortalece, evidentemente que Abinader pasa fácil en esa primera vuelta. No es que va a desaparecer por causas jurídicas, porque el papel lo aguanta todo. No. Por causas sociológicas, sociopolíticas, va a sucumbir, porque ya no tienen discurso, no tienen nada que ofrecer. Entonces, inclusive yo veo en el futuro no muy lejano que eso va a traer también convulsión a nivel del partido, también del gobierno. ¿Va a haber una recomposición en todos los partidos, Sí, pasado este proceso electoral? Claro, porque yo recuerdo que no había partido más poderoso aquí que el PRD. Así es. Y mire lo que sucedió. Vamos a ver, porque el 19 traerá cosas interesantes. Nos vamos a la pausa. En la memoria histórica del pueblo dominicano, el 24 de abril tiene una importancia fundamental. Lo primero es que el primer ayuntamiento se fundó el 24 de abril. Claro. Cuando El primer ayuntamiento de América. De América. Sí. Cuando llegaron los españoles, que no es como hizo los haitianos llegaron ayer. En la Isabela. Este país, por el uti possidetis iuri, que es una figura del derecho romano, dice, como poseíais, seguiréis poseyendo. Por eso que nosotros heredamos la antigua Capitanía General de Santo Domingo. Eso es a los estudiantes de ahora, para que se tiren sus páginas para la izquierda y comprendan el origen de lo que somos nosotros aquí. Nosotros somos herederos de ese asunto. Entonces, ese 24 de abril emblemático, el ayuntamiento siempre fue como el cabildo, es decir, el gobierno local, donde se resolvían todas las querellas, ¿verdad? Todos los problemas de la sociedad. Primero que el gobierno fue. Claro. Que el gobierno. Después resultó que en una fecha también emblemática. Bueno, ese era el gobierno, la demarcación. Sí, no, claro. Claro. Digo el gobierno como lo conocemos. Claro. Entonces, pues eso es la modernidad. Eso Sí. Entonces después viene una fecha emblemática que yo tuve la suerte de vivirla. Yo era un jovencito de 17 años, que fue la Guerra Civil. Sí, la del Revolución de Abril, claro. Producto de la violación de la Constitución, de un grupo de maleantes, como yo le llamo. Porque eso era un gobierno legítimo, elegido por el pueblo dominicano. Un 58%. Y agrégale a eso al interés de una parte importante de la sociedad por la democracia. Y mire que yo nunca he militado en ninguno de esos partidos, en ningún partido. Claro. Pero yo como ciudadano de a pie, consciente, sabía que eso que pasó ese 24 de abril fue producto de esa inconsciencia y de esa traición de lesa patria para mí. ¿Verdad? Un gobierno legítimamente constituido. De hecho, el reclamo de la vuelta a la constitucionalidad. Es lo que le estoy diciendo. Se cambió. Lo que pasa es que después se contaminó el asunto. Viene una intervención norteamericana inaceptable. Los americanos siempre han estado metiendo la nariz en todas partes. Que unificó entonces a los dominicanos. Exacto. De hecho, Francisco Alberto Camaño estaba del lado de los militares. Exacto. Porque era el que dirigía los cascos blancos. Y terminó siendo el líder de la revolución. Esa intervención norteamericana, injustificable y rechazada por todo el mundo aquí,
provocó una serie de cosas que pasaron aquí, de radicalismos, y el mismo Bosch radicalizó de tal manera, pero no hay problema, no, que la cité la fecha para saber la importancia y continuamos, porque este país hizo las paces. Y yo les ruego a lo alto que jamás pueda suceder una cosa así aquí. Usted comprende, porque eso es un tiempo de incertidumbre muy duro, que usted ve un amigo hoy. Y a partir de ahí construimos un nuevo sistema, un sistema democrático, fuerte, que nos está dando resultados. Y cualquiera que le cuentan eso, tú le cuentas a un muchacho de hoy lo que uno vivió y no lo cree. Cuando ve lo que vivió. Ha costado mucho llegar hasta hoy. Pero sobre las ruinas de eso que sucedió aquí, hemos construido sobre, lo que tenemos sobre muchos cadáveres. Claro. Entonces, pero ¿qué pasa? Que después de ahí se declaró como el día del ayuntamiento, el 24 de abril, lo cual fue muy bien también. Y por eso es que el 24 toman posesión los incumbentes y que tienen que tener claro los alcaldes, los síndicos, que ellos son el gobierno de la ciudad. Pero ellos no tomaron posesión ese día, doctor. Bueno, recuerde que eso lo están haciendo ahora. Sí. Aunque es el día de los ayuntamientos, lo están haciendo porque como se elige el 18 de febrero, entonces aprovechan y hay que juramentar antes del presidente y los senadores. Por eso le cité, eligieron esa fecha. Por eso le cité que se estableció el 24 de abril como el día de los ayuntamientos. Eso es bonito, porque es emblemática la fecha. Claro. ¿Usted comprende? Lo cual está bien. Y debe ser así, porque se fundó el primer ayuntamiento. Claro. Además, los pueblos que viven sin memoria histórica, que no la tienen, están condenados hasta desaparecer. Claro. Pero yo les reitero de que las lecciones aquí debemos aprenderlas. Todas estas cosas que han pasado en este país, después de la caída de la dictadura, ¿verdad? Y después de esa guerra civil, y después de los periodos terribles que tuvimos aquí, de los gobiernos civiles que tenían características, diríamos, hasta militares, en cierto modo, las hemos superado. A tal punto de que ya el poder civil es una realidad. Claro. Estamos aquí muy claro. Entonces debemos seguir avanzando, ¿verdad? Como ciudadanos, los padres tenemos la obligación de educar a nuestros hijos. Y ya los que tenemos nietos, tenemos que dejarle esa carga a los hijos nuestros que tienen hijos. Así es. Para que eduquen a sus hijos en el buen camino. Pero yo felicito a los, ¿verdad? A los electos, a los nuevos incumbentes, tienen una labor muy dura por delante. Tienen una gran responsabilidad. Ojalá que todos estén conscientes de eso. Claro. A partir del pasado miércoles, que fue que tomaron posesión. Sí, correcto. Imagino que habrá mucha incertidumbre en muchas de esas alcaldías porque hay cambio de mandos, incluso de un partido a otro y dentro del propio partido. Entonces, la gente que tiene su empleo sabe que los otros que lucharon por ganar el poder quieren una posición. Es decir, hay que tomar eso en cuenta. Ojalá que preserven a los técnicos que se han preparado para que esos gobiernos municipales funcionen. Donde quiera hay que preservar los técnicos. Permítame este paréntesis, pero he observado que siempre existe también la tendencia a diabluras y a cosas. Como que dañarle el sancocho al otro. Entonces, entre gente del mismo partido. Ojalá que esas cosas se superen aquí. Ojalá que sí, que eso se supere. Que los alcaldes estén conscientes que son el gobierno de la ciudad, que puedan estar al nivel de las expectativas de la gente que votó por ellos en las elecciones municipales del pasado 18 de febrero y que puedan trabajar para seguir fortaleciendo los gobiernos municipales, para darle respuesta a los problemas de las demarcaciones, porque en el pequeño distrito municipal o municipio que a usted le construyen unas aceras, le han hecho el gran metro. Claro. Porque lo que es el metro de Santo Domingo, para los que viven en Santo Domingo, eso es la pequeña acera que hacen en el distrito municipal o en la alcaldía, o la carretera que le asfaltan, o qué sé yo, la obra que le puedan hacer que marque un cambio en esa demarcación. Entonces, en función de eso, ojalá que puedan actuar con transparencia y trabajar para fortalecer los gobiernos municipales, porque esos son los que representan a las pequeñas demarcaciones. Ojalá que así sea, que sigan fortaleciendo y que den respuesta a las demandas, a las necesidades de las comunidades, porque ellos son los responsables, son los gobiernos municipales. Nos vamos a la pausa, regresamos en breve.
Durante muchos años nosotros hemos venido analizando y advirtiendo sobre el desorden en muchos de los municipios, en muchos territorios de la República Dominicana, la necesidad de un ordenamiento territorial. Bueno, el Congreso aprobó hace varios meses una ley de ordenamiento territorial y uso de suelos. Y qué bueno que diferentes instituciones del país, tanto gobiernos locales, instituciones centralizadas, se han articulado en una mesa para ver la facilidad de cómo aplican esta legislación para hacer un mejor uso de los territorios. Porque aquí observamos con mucha preocupación, doctor, cómo en cualquier municipio te construyen una urbanización en un lugar donde la tierra es de un uso para la producción. A veces tenemos tierra nivel A, aquí las tierras están divididas por niveles, que es la mejor tierra para la producción agropecuaria, y ahí te levantan una urbanización, es decir, que no hay control. De buenas a primeras te levantan un caserío en el cauce de un río, de una cañada, en las riberas de un río, y entonces vamos creciendo de manera desordenada. A veces se construyen obras, una institución separada de la otra, es que no ha habido una coordinación. A partir de ahora yo espero que se puedan corregir muchas situaciones que se fueron dando a través del tiempo, producto de la inexistencia de una legislación, y que a partir de ahora entonces podamos construir de manera organizada, que los municipios puedan tener un desarrollo organizado, las grandes ciudades, de manera tal que aprovechemos mejor los espacios y no abusemos de determinadas decisiones como ocurría en el pasado, y en el que, producto de ese desorden, mucha gente sufre las consecuencias a través del tiempo. Lo vemos cuando aquí ocurren fenómenos naturales, pues la gente que vive en zonas donde no debe vivir, que son arrastradas por ríos, por cañadas. Vemos cómo hay zonas donde estamos desperdiciando los espacios para producción. Lo digo de manera reiterada porque además de la construcción de vivienda, ahora también nos están construyendo empresas de producción de energía solar. Entonces ahí vamos anulando los terrenos para la producción. Es decir, hay un crecimiento desorganizado que ojalá las diferentes instituciones puedan pararlo y revertir eso a partir de esta ley y de la coordinación entre las instituciones. Mire, yo como abogado siempre me tomo el tiempo para yo leer las disposiciones, ¿verdad? Y ver cuál es el objetivo y qué, diríamos, cuál es la intención del legislador, que es lo que el abogado siempre tiene que buscar. Sí. Mire, el componente y por su origen y por su, diríamos, por su objetivo, sus objetivos más bien, sí. Esa ley involucra muchos estamentos del Estado. Claro. Por ejemplo, medio ambiente ante todo, e involucra, por ejemplo, el Ministerio de Economía y Desarrollo. Pero para los ayuntamientos. Sí, exacto. Pero ¿qué pasa? Que yo siempre he planteado que hay aquí en el ministerio, dado la naturaleza de desorden de nosotros los dominicanos y de ser medalaganarios y de uno hacer lo que le da su gana, aquí hay una serie de factores que me han planteado a mí que hay ministerios que deben crearse organismos militares especializados para manejar eso. No, y una buena coordinación. Sí, porque mire, por ejemplo, en lo que respecta al uso de suelo, que aquí, como usted dice, hay terrenos aptos para la producción de alimentos que están siendo utilizados para construir, diríamos, urbanizaciones y edificios. ¿Qué es eso? Claro. Entonces, o te están construyendo una empresa de producción de energía solar. Exacto. Entonces, yo que anula el territorio. Claro, en síntesis a lo que yo planteaba, esa ley para su aplicación amerita una toma de conciencia de parte de los que dirigen el país. Así es. Para que entonces coloquen en unidades de ejecución y seguimiento. Con una buena coordinación. Exactamente. Sí. Y, lógicamente, una autoridad que haga que eso se cumpla, como dice usted. Claro que sí. Bien. La semana que inicia está muy centrada en la campaña electoral, ¿verdad? Que entra en la recta final, 20 días de las elecciones, un incremento de actividades políticas, además la Junta Central Electoral que toma el protagonismo ahora con el montaje de las elecciones del 19 de mayo. Otro tema que seguirá sentando la atención del país
y de los dominicanos es la crisis haitiana, los cuestionamientos que está haciendo Estados Unidos y el Departamento de Estado de República Dominicana, que nos quieren imponer realmente que resolvamos los problemas de Haití desde República Dominicana. También la instalación del Consejo Presidencial en Haití, que sigue dando tropiezo, el nombramiento de un primer ministro, así como las críticas que se hacen al gobierno dominicano por las deportaciones de indocumentados haitianos. Estos son los temas que van a estar dominando la atención del país. Se nos acabó el tiempo, señores. Muchísimas gracias por la atención prestada. La cordial invitación para el próximo domingo a la misma hora y por este canal. Buena suerte, buenos días.